a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en algo que nos hace pensar cuál es el verdadero propósito de predicar la palabra según la Biblia. Vamos a explorar las ideas de Pedro, director y fundador de Redex Ministerio. Pedro no se queda solo en el sermón en sí, sino que va más allá. Él nos lleva a reflexionar sobre el impacto que la predicación busca tener en cada persona y en la comunidad. Exacto. Y para Pedro todo se resume en 6 propósitos clave, 6. Y lo fascinante es que todos, de alguna manera, nos acercan a Dios y a una vida más plena en su camino. Totalmente. Y Pedro no se anda con rodeos. Desde el principio deja claro que el primer propósito, la base de todo, es glorificar a Dios. Ok, a ver. ¿Cómo explica Pedro esta idea de glorificar a Dios a través de la predicación? Porque a simple vista uno podría pensar que se trata solo de alabar a Dios durante el sermón, ¿no? Claro, la alabanza es parte de ello, pero Pedro va más allá. Él habla de reconocer la grandeza de Dios, su santidad, su amor y su gracia, y de cómo la predicación nos ayuda a conectar con esa grandeza. Y ojo que no se trata solo de una experiencia individual, sino también comunitaria. Ahí está. Me acuerdo que Pedro cita el Salmo 34.3, que dice: proclamen la grandeza del Señor, exalten su nombre juntos. ¿Te acuerdas de esa parte? Es como si la alabanza tuviera un efecto multiplicador cuando se comparte. Exactamente. Pedro enfatiza mucho ese aspecto comunitario. Es como cuando un grupo de amigos se reúne para celebrar un triunfo. La alegría se intensifica, ¿verdad? Pues Pedro nos dice que algo similar ocurre cuando nos unimos como comunidad para reconocer la grandeza de Dios. Y eso me lleva a preguntarme: ¿cómo impacta en nuestras vidas esa experiencia de glorificar a Dios en comunidad? ¿Qué cambia en nosotros? Pedro nos dice que esa experiencia nos conecta con Dios y entre nosotros de una manera mucho más profunda. Y esa conexión nos inspira, nos da un sentido de propósito y nos impulsa a buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Es verdad, a veces con el ajeteo de la vida nos perdemos, nos olvidamos de lo esencial, pero cuando nos detenemos a contemplar la grandeza de Dios, nuestra perspectiva cambia por completo. Totalmente. Y es ahí donde entra el segundo propósito que Pedro menciona: proclamar la verdad de la palabra de Dios. Para él, la predicación debe estar firmemente arraigada en las Escrituras. Claro, porque al final del día, no se trata de las opiniones del predicador, sino de transmitir el mensaje de Dios de la manera más fiel posible. Exacto. Pedro nos recuerda que la Biblia es la guía, la fuente de sabiduría que Dios nos ha dado. Y cita 2 Timoteo 3.16-17, donde dice que la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y equipar al creyente. Es decir, la predicación actúa como un puente entre la palabra de Dios y nosotros. Me gusta esa imagen del puente. Es como si el predicador fuera un mensajero que nos entrega una carta directamente de Dios. Sí, y al igual que una carta, la palabra de Dios tiene el poder de tocar nuestros corazones, de guiarnos, de consolarnos. ¿Y a ti te ha pasado alguna vez que escuchas una historia o un mensaje que realmente te conmueve, que te hace reflexionar sobre tu propia vida? Claro que sí. Creo que a todos nos ha pasado. Esa es la magia de la palabra, ¿no? Su capacidad de resonar en lo más profundo de nuestro ser y de generar un cambio. Y eso nos lleva al tercer propósito que Pedro destaca: edificar a la iglesia. ¿Cómo se conecta la predicación con la edificación de la iglesia? Pedro lo explica muy bien. Para él, la predicación no se limita a transmitir información, sino que busca transformar vidas, ayudar a los creyentes a crecer en su fe y a parecerse más a Cristo. Y para ilustrar este punto, Pedro menciona Efesios 4.12-13, donde se habla de equipar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Exacto. Él compara a la iglesia con un equipo. Y la predicación bíblica sería como el entrenamiento que nos prepara para trabajar juntos, para apoyarnos mutuamente y alcanzar un objetivo común. ¿Y cuál sería ese objetivo común? ¿A dónde nos quiere llevar Pedro con esta idea del equipo? A vivir una vida que honre a Dios, a servir a los demás y a compartir su amor con el mundo. Es como una gran familia trabajando junta para hacer del mundo un lugar mejor. Me encanta esa idea. Es como si la iglesia fuera un gran rompecabezas y cada uno de nosotros una pieza fundamental para completar la imagen. Exactamente. Y para encontrar nuestro lugar en ese rompecabezas necesitamos guía, necesitamos inspiración, necesitamos esa formación que nos da la predicación bíblica. Y aquí viene la parte interesante. Pedro no se conforma solo con que crezcamos individualmente, sino que nos lanza un desafío: llamar al arrepentimiento y la fe. Sí, este es un punto crucial. Pedro nos dice que la predicación bíblica tiene un carácter evangelístico, es decir, busca que las personas se reconcilien con Dios. ¿Y cómo se logra esa reconciliación? ¿Cómo nos acerca la predicación a ese encuentro con Dios? A través del arrepentimiento, que es reconocer nuestros errores y alejarnos de ellos. Y a través de la fe en Jesucristo. Pedro menciona ejemplos de Jesús y los apóstoles, como en Marcos 1.14-15 y Hechos 2.37-38, donde se invita a la gente a arrepentirse y creer en el Evangelio. Es como si la predicación nos abriera los ojos a una nueva realidad,
a una nueva forma de ver la vida. Exacto. Y ese llamado al arrepentimiento y la fe no es una imposición, sino una invitación a experimentar el amor y la gracia de Dios. Y hablando de experiencias, ¿has vivido alguna vez un cambio de corazón, un cambio de perspectiva que te haya llevado a tomar decisiones diferentes? Por supuesto. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Esos momentos en que algo hace clic en nuestro interior y nos damos cuenta de que necesitamos cambiar de rumbo. Y muchas veces ese clic surge al escuchar un mensaje que nos conmueve, que nos hace ver las cosas de otra manera. Totalmente. La predicación tiene ese poder, el poder de despertar nuestras conciencias y de guiarnos hacia la verdad y la reconciliación con Dios. Es un proceso personal, Ah, pero también comunitario, porque la iglesia nos acompaña y nos apoya en ese camino. Claro, esa es la belleza de la fe, que no estamos solos en este viaje. Y hablando de la iglesia como comunidad, Pedro también menciona otro propósito que puede ser un poco controversial: confrontar y consolar. ¿Cómo se combinan estos dos elementos en la predicación? Buena pregunta, porque a simple vista parecen ideas opuestas. ¿Cómo se puede confrontar y consolar al mismo tiempo? ¿Qué nos dice Pedro al respecto? Es un equilibrio delicado sin duda. Pedro nos dice que por un lado, la predicación debe confrontar el pecado, esas áreas de nuestra vida que no están alineadas con la voluntad de Dios. Y Pedro no se anda con rodeos para ilustrar esto. Usa una imagen bastante fuerte. La palabra de Dios es como el martillo que golpea la roca, citando Jeremías 23.9. Sí, esa imagen nos recuerda que la verdad puede ser dura a veces, puede incomodarnos, pero es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Es como cuando un médico nos da un diagnóstico. Puede que no nos guste lo que escuchamos, pero necesitamos esa información para poder sanar. Pero al mismo tiempo Pedro nos dice que la predicación también debe ofrecer consuelo. ¿Cómo se logra ese balance entre la confrontación y el consuelo? Pedro nos recuerda que no se trata solo de señalar nuestros errores, sino también de recordarnos el amor incondicional de Dios, su gracia y su fidelidad. Y para ilustrar este punto, usa una imagen mucho más tierna. Dios cuida de su pueblo como el pastor cuida de su rebaño, citando Jeremías 31.10. Exacto. Esa imagen nos transmite paz, protección, cuidado. Nos recuerda que Dios está siempre con nosotros, incluso en medio de nuestras dificultades. Es como un abrazo cálido en medio de la tormenta. Precisamente, y ese abrazo es fundamental para que podamos enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y fortaleza. Es como la disciplina que un padre amoroso da a sus hijos. Puede que duela en el momento, pero es para su bien, para que crezcan y se desarrollen. Muy buena comparación. La predicación bíblica busca precisamente eso: nuestro crecimiento, nuestra transformación. Y para que esa transformación no se quede solo en nosotros, Pedro nos habla de un último propósito: movilizar hacia la misión. Sí, este es el punto culminante. Pedro nos dice que la predicación no se limita a nuestra transformación personal, sino que nos invita a salir al mundo y compartir el mensaje de Dios. Pedro se basa en Mateo 28.19-20, donde Jesús nos encomienda a ser discípulos de todas las naciones. Es como una gran comisión, un llamado a extender el reino de Dios. Exactamente. No se trata solo de recibir, sino de dar, de ser portadores de la luz y la esperanza que hemos encontrado en Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo llevamos esa luz y esa esperanza al mundo? Pedro nos dice que cada uno de nosotros tiene talentos, dones y habilidades que podemos utilizar para servir a los demás. Es como si fuéramos piezas de un rompecabezas, y cada pieza es importante para completar la imagen. Me gusta esa imagen. Cada uno de nosotros tiene un rol que jugar en la misión de Dios. Y la predicación nos anima a descubrir ese rol y a ponerlo en práctica. Es decir, la predicación no se queda solo en palabras, nos impulsa a la acción, nos invita a ser agentes de cambio en el mundo, a construir un mundo más justo, más compasivo, más lleno de amor. ¡Qué inspirador! Pedro nos presenta una visión integral del propósito de la predicación bíblica. Sí nos muestra que no se trata solo de escuchar un sermón, sino de vivir una vida transformada por el mensaje de Dios. Y esa transformación se traduce en acción en servicio, en compartir la esperanza con los demás. Es un camino de crecimiento personal y comunitario que nos lleva a experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Es un proceso fascinante y lleno de desafíos, pero también de grandes recompensas. Y lo mejor de todo es que no estamos solos en este camino. Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y dándonos la gracia que necesitamos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Totalmente. Y ahora, querido oyente, te invitamos a reflexionar de qué manera has experimentado la predicación en tu propia vida. ¿Qué te ha resolado de lo que hemos conversado hasta ahora? Comparte tus pensamientos con nosotros en nuestras redes sociales. Nos encantaría escucharte. Y fíjate, retomando lo que decimos sobre el propósito de la predicación, Pedro no se queda solo en la teoría, sino que nos invita a conectar estos principios con nuestra propia experiencia. Por ejemplo, cuando habla del llamado al arrepentimiento y la fe,
Nos pregunta si alguna vez hemos sentido un cambio de corazón que nos haya llevado a tomar decisiones diferentes. Es verdad. Me acuerdo de esa parte. Es como si Pedro nos dijera, oigan, esto no es solo un concepto abstracto, esto es algo que puede transformar tu vida. Y me parece genial que nos rete a reflexionar sobre cómo la palabra de Dios a través de la predicación, la lectura de la Biblia, o incluso una conversación con un amigo puede tener un impacto real en nosotros. Totalmente, Pedro nos está diciendo que la palabra tiene el poder de encender una luz en nuestro interior, de mostrarnos un camino que antes no veíamos. Y a veces ese camino implica tomar decisiones difíciles, cambiar hábitos que nos perjudicaban o reconciliarnos con personas que habíamos herido. Es decir, nos lleva a convertirnos en mejores personas. Y aunque ese proceso de transformación no siempre es fácil, Pedro nos asegura que es profundamente gratificante. Exacto. Es como si experimentáramos una metamorfosis, una evolución hacia una versión más auténtica y plena de nosotros mismos. Y Pedro nos recuerda que en ese proceso no estamos solos. La iglesia como comunidad de fe nos acompaña, nos apoya y nos anima a seguir adelante. Me encanta cómo Pedro usa la imagen de un jardín para ilustrar esto. Dice que la iglesia es como un suelo fértil donde cada planta, es decir, cada persona recibe los cuidados que necesita para florecer. Y la predicación sería como la luz y el agua que nutren ese crecimiento. Esa imagen es perfecta. Hablando de crecimiento, Pedro también nos habla de un tema que puede generar cierta resistencia, la necesidad de confrontar el pecado en la predicación. Sí, es un tema delicado sin duda, pero Pedro lo aborda con mucha sabiduría. Él nos dice que la confrontación no debe ser un ataque, sino una invitación a la transformación. Exacto. Recuerda que usa la imagen del martillo que golpea la roca para ilustrar la fuerza de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo nos recuerda que esa fuerza no busca destruirnos, sino moldearnos. Es como cuando podan un árbol, ¿no? Cortan algunas ramas para que pueda crecer más fuerte y dar mejores frutos. Exactamente. La predicación bíblica busca precisamente eso. Ayudarnos a identificar y eliminar las cosas que nos impiden crecer y dar frutos en nuestra vida. Y para que ese proceso no sea traumático, Pedro nos recuerda que la predicación también debe ofrecer consuelo. Claro, es como si después de la poda se le diera al árbol el agua y los nutrientes que necesita para recuperarse y seguir creciendo. Y Pedro, para ilustrar este punto, utiliza la imagen del pastor que cuida de su rebaño. Nos recuerda que Dios nos ama incondicionalmente, que nos protege y nos guía en cada paso del camino. Es como encontrar un refugio en medio de la tormenta. Totalmente. Esa imagen nos transmite una gran paz. Nos recuerda que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, Sí. Dios está siempre a nuestro lado sosteniéndonos con su mano. Y esa seguridad nos da la fuerza que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Exacto. Y esa confianza en el amor y el poder de Dios nos impulsa a dar un paso más allá de nuestra propia transformación. Y aquí es donde Pedro introduce el último propósito: movilizar hacia la misión. Sí. La famosa misión, es decir, compartir el mensaje de Dios con los demás. Pedro nos está diciendo que la predicación no se limita a nuestra experiencia personal, sino que nos invita a ser portadores de la luz en un mundo que a menudo está sumido en la oscuridad. Y para sustentar esta idea, Pedro se basa en Mateo 28.19-20, donde Jesús nos encomienda a ser discípulos de todas las naciones. Es como si nos invitara a una gran aventura, un viaje emocionante en el que podemos compartir el tesoro que hemos encontrado. Es como si fuéramos un equipo de exploradores, cada uno con habilidades diferentes, pero todos trabajando juntos para descubrir y compartir la belleza del Evangelio. Y me encanta que Pedro nos recuerde que cada uno de nosotros tiene algo único que aportar a esa aventura. Totalmente de acuerdo. La predicación nos anima a poner en práctica nuestros talentos, nuestros dones y nuestras habilidades para servir a los demás y construir un mundo mejor. Es como una sinfonía donde cada instrumento tiene su propia melodía, pero todos juntos crean una hermosa armonía. Exacto. Y esa armonía se refleja en las acciones que realizamos inspirados por el mensaje de Dios. Actos de amor, de compasión, de justicia y de solidaridad. Es como si la predicación fuera la semilla que se planta en nuestro corazón, y esa semilla germina y da frutos en forma de buenas obras. Y esos frutos no solo nos benefician a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Es como un círculo virtuoso. La predicación nos transforma, nosotros transformamos el mundo, y ese mundo transformado inspira a otros a acercarse a Dios. Qué hermosa reflexión. Creo que Pedro nos ha dado una visión completa e inspiradora del propósito de la predicación bíblica. Sí, nos ha mostrado que la predicación no es un simple discurso, sino una fuerza poderosa que tiene el potencial de cambiar vidas y transformar el mundo. Y ahora, querido oyente, te invitamos a reflexionar sobre tu propia experiencia. ¿Cómo te ha impactado la predicación en tu vida? ¿Qué frutos has visto crecer en ti y en las personas que te rodean? Te invitamos a compartir tus reflexiones con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Nos encantaría escuchar tus historias y seguir aprendiendo juntos sobre el poder transformador de la palabra de Dios. Y para ir cerrando nuestra inmersión en Se pegó el texto, me gustaría retomar una idea que Pedro plantea al principio. Él dice que el propósito de la predicación va más allá de los sermones. Sí, es verdad. Al inicio hablamos de cómo Pedro nos invita a pensar en el impacto de la predicación, no solo en cada persona, sino en toda la comunidad. Exactamente. Y creo que a lo largo de nuestra conversación hemos visto cómo los 6 propósitos que él describe convergen en este punto. Glorificar a Dios, proclamar la verdad, edificar la iglesia, llamar al arrepentimiento y la fe, confrontar y consolar y movilizar hacia la misión. Todos estos elementos en conjunto contribuyen a crear una comunidad más fuerte, más unida. Es como si la predicación fuera el cemento que une los ladrillos de la iglesia, ¿no? Va creando un edificio sólido y resistente. Me encanta esa analogía. Y al igual que un edificio, la iglesia necesita diferentes tipos de ladrillos para cumplir su función. Necesita gente que predique, que enseñe, que sirva, que evangelice, que consuele. Todos somos importantes. Todos tenemos un papel que jugar en la construcción del reino de Dios. Es como un gran rompecabezas donde cada pieza es esencial para completar la imagen. Exacto. Y Pedro nos recuerda que la predicación bíblica nos equipa para descubrir nuestra pieza, para pulirla y colocarla en el lugar correcto. Y al hacerlo, no solo estamos construyendo la iglesia, sino que también estamos impactando el mundo que nos rodea. Así es. La transformación que experimentamos a nivel personal se traduce en acciones concretas que benefician a nuestra comunidad y el mundo entero. Es como una onda expansiva que se propaga a partir del epicentro de la predicación, llevando luz y esperanza a todos los rincones del planeta. Qué bonita imagen. Y creo que eso es justo lo que Pedro busca transmitirnos. La predicación bíblica es una fuerza poderosa que tiene el potencial de cambiar vidas y transformar el mundo. Totalmente. Es un llamado a la acción, una invitación a ser agentes de cambio, a construir un mundo más justo, más compasivo y más lleno de amor. Y para cerrar este deep dive, me gustaría retomar una pregunta que Pedro plantea al final de Se pegó el texto, que realmente me hizo pensar. Si tuvieras que compartir un mensaje que realmente resonara en los demás, ¿cuál sería y qué impacto esperarías que tuviera? Es una pregunta poderosa, ¿verdad? Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia misión, sobre el mensaje que queremos dejar en el mundo. Exacto. Y te invitamos a ti, querido oyente, a que te unas a esta reflexión. Piensa en esa pregunta, en cuál sería tu mensaje para el mundo, y compártelo con nosotros en nuestras redes sociales. Recuerda, la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas, incluyendo la tuya. Y al compartir esa palabra con otros, podemos juntos construir un mundo mejor. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que te haya inspirado y te haya dado nuevas herramientas para comprender el poder de la predicación bíblica. Nos vemos en la próxima entrega de The Deep Dive para seguir explorando juntos los misterios de la fe. Hasta pronto.